¿Qué cajón? Acetilcolina, perfecto. Esta sale por estas vesículas, viaja a esta zona donde están estos receptores postsinápticos, activa el siguiente neurona, el músculo, y permite la contracción. ¿Estamos? Qué sencillo, qué fácil es la neurología. Ahí está. Más fácil todavía. Aquí tenemos el músculo, ¿no? Se activan los diferentes complejos a nivel muscular. Troponina, tropomiosina, canales de calcio, los diferentes tipos de troponina, la miosina. Hay enfermedades musculares que afectan cada uno de estos componentes. Pero no se preocupen, esta no es la clase de hoy día. Calma, calma. Para que se vean entretenido que es. Esta imagen para recordar lo que les acabo de decir. Primero tienen que activarse los canales de calcio presinápticos para que se liberen las moléculas y todo este proceso pueda seguir su curso. Ahí está la acetilcolina, el receptor, y luego la despolarización de la membrana. Este último cuadrito, ¿qué será? Esta es una enzima, que es la acetilcolinesterasa. ¿De qué se encarga? Se encarga de metabolizar toda esa acetilcolina después que ha tenido su acción en el músculo. Ojo, todo lo que explico es porque luego todo esto son los objetivos del tratamiento. ¿Ya? Entonces, esta acetilcolina se metaboliza a esa acetilcolinesterasa, metaboliza la acetilcolina y deja de actuar. Uno de los pilares del tratamiento es inhibir esta enzima para que la acetilcolina siga ejerciendo su acción y pueda la persona seguir contrayendo su músculo. Muy bien. Entonces, estos problemas de la transmisión neuromuscular se van a dar porque se destruyen o se altera la estructura de todas estas moléculas, principalmente a nivel de los receptores de acetilcolina. Hablando de miastenia gravis, hay anticuerpos que se localizan en las unidades del receptor y limitan esa transmisión neuromuscular. Hablando del lamberito, bloquean allá los canales de calcio presináptico. ¿Ya? Hablando de botulismo, genera una toxina que también bloquea los receptores de acetilcolina. Es decir, todo este mecanismo se ve truncado por estas enfermedades. ¿Hasta ahí todo claro? ¿O todo más confuso? Muy fácil, ¿no? Ciencia básica. Y ahí está bien bonita para que la conozcan. Se las presento. Este es el receptor de acetilcolina mirándolo de hacia arriba. Tiene dos unidades alfa, épsilon, delta y beta. ¿Ya? En lugar de la unión para la acetilcolina de las unidades alfa, principalmente. Pueden verlo ahí. Por todo lo que les gusta, las ciencias básicas, la biología molecular. Se volteó. Bueno. Ya. Entonces, ¿cómo se clasifican los trastornos de la unión neuromuscular? Por patologías inmunomediadas. Y ahí están las dos que les acabo de mencionar, miastenia gravis y síndrome de Lambert. Anticuerpos que se unen a receptores y limitan la transmisión neuromuscular. 2. Tóxico-metabólica. Acá tenemos varias. Solo que la más representativa y la que vamos a estudiar hoy es la del botulismo. Pero también hay intoxicación por organofosforados por veneno de serpientes. Y finalmente, las trastornos congénitos, las llamadas miastenias congénitas, donde la alteración es del receptor de la acetilcolina y de estructuras posteriores. ¿Ya? O sea, y eso lo notamos desde bebés. También existe una miastenia congénita. ¿Cómo es? La mamá que tiene miastenia gravis tiene a su bebé, este nace y cuando nace lleva consigo los anticuerpos de la mamá. Entonces, al nacer, está débil, con dificultades para respiración. Entonces, lleva a unidad de cuidados intensivos para que con ventilación mecánica lo estabilicen.
y después de algunos días se estabiliza. Entonces es obvio que estas mujeres con miastenia tienen que llevar un embarazo controlado y el posparto tiene que ser también monitoreado. Entonces, hasta el momento sabemos que la miastenia gravis es una enfermedad autoinmune crónica. La prevalencia es baja, se los acabo de comentar. El pico de edad es en la adultez, entre 20 a 30 años en las mujeres y entre 60 y 70 años de los varones. Como la mayoría de enfermedades inmunológicas, es más frecuente en chicas grandes, fuertes, mujeres. Así es la vida. No se preocupen, hay otras patologías que le dan a los varones. Shakira va a sacar una canción próximamente. Ya se enterarán. A ver. Entonces, estos anticuerpos de receptores de acetilcolina se van a bloquear principalmente los receptores nicotínicos. Ahí los tienen como unos boomerang rojitos que están bloqueando los receptores de color azul e impiden el acoplamiento de la acetilcolina. Ahí están. Y posteriormente se puede generar destrucción de la membrana del músculo por los mismos autoanticuerpos y activación de complemento. Entonces vamos a ver los síntomas. Pregunta de examen, que no lo voy a poner yo, así que pero bueno, el principal síntoma de la miastenia gravis no es necesariamente la debilidad, al menos no en un primer momento. El principal síntoma es la fatigabilidad del músculo. Un paciente característicamente puede empezar su mañana bien activo, los ojos bien abiertos, los moviliza muy bien, pero a lo largo de las horas y del día comienza a haber fatiga, cansancio, los párpados empiezan a caer, la mirada puede verse limitada, la movilidad de los oculomotores alterada. ¿Ya? Entonces, como el problema es muscular, es motor, no van a haber problemas de sensibilidad, ni de estado mental, de alteración cognitiva, ni disfunción autonómica. ¿Por qué es importante saber eso? Porque hay que diferenciarlo de otras alteraciones neurológicas. Si un paciente tiene debilidad de miembros inferiores, alteraciones vesicales, problemas sensitivos, yo voy a sospechar de un problema medular. Si un paciente tiene una debilidad ascendente, arreflexia y debilidad de miembros superiores en la parte distal, yo voy a sospechar de un síndrome de Guillain-Barré. Pero en este caso, la principal molestia del paciente es la fatiga y a veces puede haber compromiso de oculomotores. Diplopía. En la lámina abajo a la izquierda puede haber diplopía por alteración de oculomotores. Y cuando hay alteración de los músculos vulvares, disfagia, disfonía. ¿Ya? No pueden pronunciar bien ni pasar bien los alimentos. Perdón, ese dato. Mayormente afecta a los músculos proximales. Como toda patología muscular o neuromuscular, la molestia es músculos proximales inicialmente. Ya, esto es importante. La miastenia puede ser de dos tipos, ocular o generalizada. Eso está fácil. Ocular compromete los oculomotores y la generalizada, todos los músculos estriados. Y la miastenia generalizada puede ser a predominio de estos músculos estriados o a predominio de músculos vulvares. ¿Cuál será más grave? Músculos vulvares, pues. Si los músculos vulvares son los que nos permiten a nosotros respirar, ¿no? Nos permiten deglutir alimentos. Entonces, el paciente que tiene una miastenia grave a predominio vulvar tendrá mayor compromiso y riesgo de la vida. ¿Ya? Pueden observar a la mano derecha la paciente con una miastenia ocular con una ptosis de su ojo izquierdo. Y acá tienen algunas características generales, ¿ya? Tanto de la miastenia gravis ocular como la generalizada. Yo veo pacientes pediátricos, por tanto veo más miastenias oculares. Pero volviendo a la paciente que les conté al inicio, ¿se acuerdan? Chica de 14 años, no me la he inventado yo, no es producto de mi imaginación. La paciente la tuvimos en octubre del año pasado en el Hospital María Auxiliadora.
Y bueno, les contaré, la señora estaba histérica, la mamá, queriendo demandar al traumatólogo. Les sigo contando la novela completa, ¿eh? Entonces la muchacha no podía caminar bien, se cansaba para hablar, tenía cierta disfonía. Para esto estamos hablando de una chica previamente sana, normal, que va al colegio, estudiosa, sociable, deportista. Y la veo yo con la tosis bilateral, con parálisis de tercero y sexto nervio craneal, mirada congelada, que llamamos nosotros. Entonces, ese mismo día le hicimos el test de estimulación repetitiva. Le hicimos prueba de hielo, ahora se los comento. Y a esta paciente se le diagnosticó con esas pruebas positivas miastenia ocular, el mismo día que llegó al hospital. ¿Ya? La señora igual se quedó con la duda, quería demandar al traumatólogo, pero bueno, me gasté en explicarle que no tenía ninguna relación, o en todo caso, el traumatólogo al darle esa medicación ayudó a descubrir más pronto la enfermedad, que si no se le hubiera dado nada, igual iba a manifestar la enfermedad más adelante. Y las escalas, la escala de valoración clínica de la miastenia gravis ocular tiene grados, como pueden ver. Grado 1, cuando hay solo compromiso ocular. Grado 2, cuando ya es una enfermedad generalizada. Y ahí se divide en dos, 2A, 2B. 2A, cuando no hay compromiso de músculos vulvares, y la B, cuando sí los hay. Y de ahí empiezan los grados 3, 4, en función a la gravedad del paciente. Y el grado 4 es cuando el paciente ya está en crisis miasténica, una debilidad muy grave donde el paciente requiere apoyo de cuidados críticos, soporte ventilatorio y tiene un grave compromiso de todo su estado y peligro de muerte por el compromiso de los músculos respiratorios. Entonces, ¿cómo hicimos el diagnóstico? Les comentaba hace un rato. Sospecha clínica, el examen físico. Primero hay que hacer una buena examinación del paciente, ¿no? Se le hace movilizar los oculomotores. Pueden mirar ahí bien en la imagen. En la A estamos con el paciente con mirada neutra hacia el frente. En la B se le está pidiendo que eleve la mirada, o sea, haga supraversión de la mirada. Y lo que pueden notar allí es su limitación, una limitación de su ojo. ¿Qué ojo? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo, ¿no? Claramente, de su ojo izquierdo. Y luego de un tiempo, que suele ser 30 a 60 segundos, notan que aparece la debilidad y la fatiga de los músculos del párpado, llegando a presentar una tosis bilateral. Bastante evidente y fácil de poder evaluar en un consultorio clínico. Y bueno, esta es la maniobra del Garray, ¿no? Se le pide que lee los brazos y se observa también la misma fatigabilidad. También empleamos el famoso martillo de reflejo para ver si hay o no hiporreflexia o reflexia en algunos casos. Y luego viene la prueba de la bolsa de hielo. Esta la aplicamos a la pacientita que les comento. Se llama Jimena, por si acaso. A Jimena le pusimos la bolsa de hielo, bueno, con un trapo encima, ¿no? Aquí en el párpado. ¿Ya? Y se le coloca más o menos 2 a 3 minutos. Siempre asegurándonos que no le queme, ¿no? Porque obviamente cada persona tiene una sensibilidad diferente. Y luego de 2 a 3 minutos se le retira la bolsa de hielo. ¿Y qué observamos? Que puede elevar los párpados transitoriamente. Solamente tiene fin diagnóstico, nada más. Ya se le coloca el hielo, eleva el párpado, porque el frío ayuda a mejorar esa fatigabilidad en forma transitoria. Y nos ayuda mucho en el consultorio para poder hacer una sospecha diagnóstica. ¿Ya? Pueden observar ahí. Ya. El siguiente estudio que realizamos es con ayuda de un equipo que se llama electromiógrafo. Y ahí hacemos la prueba de test de estimulación repetitiva, que consiste en colocar los electrodos en los músculos comprometidos. Si hay una debilidad oculomotores, pues será ahí. Si hay una debilidad de los músculos estriados, colocan en deltoides habitualmente, a nivel proximal se puede. ¿Ya? Y luego empiezan con la estimulación repetitiva. ¿Y qué van a encontrar cuando haya normalidad? Que empieza a disminuir la amplitud del potencial de acción muscular. Si yo contraigo el músculo, se genera un gran potencial,
pero lo sigo contrayendo, fatigan, o sea, fatigan el músculo y esa amplitud va disminuyendo. Fatigabilidad electromiográfica, ¿ya? Y tiene que haber un electrodecremento mayor del 10%. Anormal, dice ahí, en el 50-70% de pacientes con miastenia gravis generalizada. Inocular es muy poquito, ¿ya? Hasta puede ser normal. Entonces ahí no nos ayuda mucho. Otra prueba que se hace es el test de Tenfilo o prueba de hidrofonio, ¿ya? Solo que este medicamento no lo tenemos en nuestro país con tanta facilidad. ¿Pero qué es? Un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Por eso es importante recordar lo que les expliqué al inicio. Si yo inhibo la enzima de la acetilcolinesterasa, la acetilcolina permanece más tiempo en la unión neuromuscular y entonces el paciente puede contraer mejor su músculo y la fatigabilidad mejora. El test de hidrofonio dura 1 minuto más o menos. Se inyecta y el paciente mejora la fatigabilidad de los partes. Es todo prueba diagnóstica. Ahí está, lo podemos observar ahí. En efecto, dura 4 a 5 minutos nada más para el tratamiento. Los receptores nicotínicos son los que se encargan de la contracción muscular, pero el medicamento también tiene efectos muscarínicos. El medicamento no, perdón. La acetilcolina tiene efectos muscarínicos que van a principalmente generar náuseas, vómitos, cólicos. Y a veces cuando se hacen esas pruebas generan estas molestias en el paciente. Los efectos muscarínicos. Cuando pasa eso, el manejo para contrarrestar esos efectos es la atropina. Y la neostigmina es parecida al hidrofonio, solo que dura más tiempo. Entonces, más tiempo el paciente eleva su mirada, más tiempo recupera la fatigabilidad, pero más tiempo también duran los efectos secundarios. En nuestra paciente no le aplicamos la prueba de Tenfilo porque no había. Y la prueba de neostigmina tampoco la aplicamos porque lo que hacemos actualmente más que darle neostigmina, cuando yo tengo el diagnóstico por electromiografía, es darle de frente la piridostigmina, que es el primer pilar de tratamiento, piridostigmina, el tratamiento vía oral y permanente que hacemos para mejorar la fatigabilidad. Ahí está. En este caso es un tratamiento parenteral. El efecto, como ven allí, adicionalmente dura 3 horas, más que la del test de hidrofonio. Y finalmente lo que hacemos, ya saben ustedes que esta es una enfermedad autoinmune, es dosar los anticuerpos. ¿Para qué sirve eso? Para poder diagnosticar qué tipo de anticuerpos están implicados. Fíjense ahí, contra el receptor de acetilcolina es el anticuerpo más común. Ahí dice, presentes en el 85-90% de pacientes con miastenia gravis generalizada y 60% de la miastenia ocular. Los anticuerpos anti-MASC, ¿ya? Son los que tomamos cuando el anterior nos sale negativo. No es que tomemos todos los anticuerpos al inicio, saldría muy costoso, porque eso se hace en centros particulares, ¿ya? Entonces, pedimos el primero. Si sale negativo, recién buscamos los anti-MUSC, que es contra el receptor de tirosinquinasa específica del músculo, ¿ya? Y está en menos pacientes con miastenia gravis. Y si sale negativo, buscamos el tercer anticuerpo vinculado, que es la proteína 4 relacionada con el receptor de lipoproteína de baja densidad. Esto lo voy a tomar en el examen, o sea que me digan exactamente con las palabras. Si se olvidan de una letra, lo jalo. Mentira, chicos, no tiene sentido el humor, ustedes. Una voy a tomar dos con otro. Ya, lo que quiero que se acuerden es que el más importante es el de arriba, o el más frecuente, digamos. ¿Y por qué es importante saberlo? Porque el pronóstico cambia. Los que son miastenia gravis con el anticuerpo inicial ese de contrarreceptor de acetilcolina, si se les hace la timectomía, mejora el pronóstico bastante. Son los que mejor responden al tratamiento, ¿ya? Mientras que cuando son anti-MUSC o este otro de acá, se complica el manejo y a veces está con miastenia gravis de manera pues, crónica y con muy difícil control. Así que les sigo contando la historia de la paciente Jimena.
A Jimena le pedimos los anticuerpos. Empezamos por el primero. ¿Qué creen que salió? ¿Positivo o negativo? No, positivo. Qué mala gente, como que negativo. Positivo. O sea, en ella tenía una miastenia grave y generalizada de predominio vulvar asociada a anticuerpos contra el receptor de acetilcolina. ¿Qué tuvimos que hacer también, como parte del estudio diagnóstico, pedir una tomografía de timo? ¿Y qué es el timo? Ahí está el timo, conozcan, chicos, para los que no lo conocen. Ahí está, miren qué chulo, amarillito ahí. Tiene células similares a los miocitos y tienen receptores de acetilcolina en su superficie, por eso que generan anticuerpos contra estos receptores. Y generan esos autoanticuerpos, ¿no? Entonces ahí se pueden producir estos anticuerpos y obviamente alteran la unión neuromuscular. Se dice que 10% de pacientes con miastenia gravis tienen timomas. Ahí lo pueden ver en la radiografía simple, donde el timo sobresale de la sinueta cardíaca, ¿ya? Pero obviamente la evaluación del timo, ¿con qué examen se hace? ¿Qué se pide al paciente? ¿Qué le pido? Resonancia encéfalo para ver timo, ¿qué le pido? ¿Qué le pido? ¿Qué le pido? ¿Qué le pido? ¿Tomografía de qué le pediré? De tórax. Tomografía de tórax. Con bastante contraste, para mirarlo bien. ¿No? Sí. Cuando tenga miastenia, le voy a recetar una tomografía con contraste, a ver cómo llega a crisis miasténica. Hay una lista que los pacientes con miastenia gravis deben tener siempre. Es una lista de medicamentos que no pueden recibir, porque si lo reciben, les puede generar una crisis miasténica. Ahí tenemos, por ejemplo, la orfenadrina. Tenemos, por ejemplo, algunos aminoglucósidos. Tenemos la sustancia iodada, la sustancia de contraste. Por lo tanto, la tomografía se les pide sin contraste. Como curiosidad nomás, ¿ya? Entonces, la mayoría de estos timomas son benignos. Cuando son malignos, obviamente los tienen que manejar con quimioterápicos, etcétera, pero no es lo habitual. Entonces, lo que pasó con esta paciente fue que le pedimos la tomografía. Y adivinen qué encontramos. ¿Qué encontramos, Jimena? Timo. Sí tenía timo. Timo tenía. Entonces, ¿a dónde la mandaron? Al INE. Porque ya solo por el hecho de ser un tumor, aunque sea benigno, estaba estudio benigno, fue para allá, demoraron como 3 meses para el prequirúrgico, estabilizarla, le hicieron la cirugía, le resecaron el timo. ¿Ya? Ahora el tema es cuánto tiempo demora en mejorar mi paciente. Bueno, para ese entonces, Jimena ya estaba recibiendo piridostigmina, la primera línea de tratamiento. Ahí está, el famoso Mestinón, es uno de los productos más conocidos. Bueno, la dosis no tiene mucha importancia para ustedes, ¿no? Se las coloco ahí para que sepan. Ahí lo que vamos monitorizando son los efectos muscarínicos, porque la paciente cuando empieza con el Mestinón, con la piridostigmina, puede tener dolor abdominal, náuseas y todo. Y tenemos que modular la dosis. Pero miren el efecto, ve la paciente con esa tos y palpebral y cómo mejora con el tratamiento. Siguiente cosa que le hicimos a Jimena, ¿qué fue? Timectomía, ya le dije. Indicada en todo paciente con timoma. Y en pacientes que no tienen timoma, pero que están mal controlados y no mejoran, también se les hace la timectomía. Ah, y algo importantísimo, tercer párrafo, fíjense aquí. Existe 35% de remisiones post-timectomía en pacientes sin timoma, pero solo cuando se realiza dentro de los 2 años de diagnóstico de enfermedad. ¿Ya? No es que después de 5 o 6 años de enfermedad yo le haga la timectomía y el paciente vaya bien. Ah, y algo importante. Para ver el resultado de la timectomía no es inmediato. Puede demorar hasta 2 años para ver los resultados de la cirugía que le hicimos a Jimena. ¿Ya? No es inmediato. A esta paciente estaba con piridostigmina y estaba también con corticoides, porque no mejoró con piridostigmina. Corticoides, indicada en casos moderados a graves, con mala respuesta a inhibidores de la acetilcolinesterasa, o sea, con mala respuesta a piridostigmina. Ahí está. Entonces, ¿qué pasó con Jimena cuando le dimos corticoides? ¿Qué creen que les pasó?
¿ya? Mejoró. Clínicamente con la corticoide mejoró la fatiga. Sin embargo, empezó a... Claro, porque ojo, en estos casos la prednisona no es una semana ni dos. Son terapias crónicas que duran meses. De lo que diagnosticamos en octubre, la han operado como que en enero. No, perdón, la diagnosticamos en agosto, septiembre. La operaron en enero. Y estaba con pirostigmina, prednisona. Entonces se hinchó. Se le subió un poquito la glucosa. La presión se mantuvo bien. Todo paciente con corticoides en forma crónica tiene que ser monitorizado. ¿Ya? Bueno, el hecho que luego de la timectomía, a Jimena le hemos disminuido los corticoides, pero no a cero. Porque su neurólogo de intentó bajárselo del todo, los corticoides, pero a la semana siguiente se empezó de nuevo con la fatiga. Entonces lo que se ha conseguido con ella es mantenerla estable con dosis bajas de corticoides. 0,5 por kilo al día. ¿Ya? O sea, no 1 por kilo, pero sí con dosis más bajas. Y bueno, cuando no funciona nada, ya usamos otros inmunosupresores. Azatioprina, ciclosporina, mofetil-micofenolato. Y esos son medicamentos cada vez más tóxicos también, ¿ya? Pero cuando se requiere. Y cuando el paciente entra en crisis miasténica, o sea, ese grado 4 de la clasificación de Osterman, y el paciente está en cuidados críticos, plasmaféresis. Plasmaféresis. La plasmaféresis lo usamos para la crisis miasténica y también cuando el paciente está por ser timectomizado, para barrer todos los anticuerpos. Ya, todo lo que estoy diciendo está allí, luego lo leen bonito, no se preocupen. El beneficio de la plasmaféresis, o sea, de esa limpieza, digamos, de la sangre donde barran los anticuerpos, puede durar hasta 6 semanas más o menos, ¿ya? Y la dosis total, la inmunoglobulina intravenosa es una alternativa a la plasmaféresis cuando esta no se puede realizar por otros motivos. La inmunoglobulina intravenosa, por ejemplo, la utilizamos en pacientes con síndrome de Guillain-Barré, que también tiene un efecto inmunomodulador importante. Ay, perdón, ahí está. Inmunoglobulina intravenosa. Pero entre la inmunoglobulina intravenosa y la plasmaféresis, es mejor la plasmaféresis, según lo que he visto, en la experiencia. Entonces, uno de los casos clínicos que ustedes tienen, me parece, en la universidad sobre crisis miasténica, ¿no? Una joven que tiene a repetición crisis miasténica. Entonces, esta es la complicación más severa en la miastenia gravis, que se da solo en 3% de casos, pero que puede generar bastante mortalidad en los pacientes. Por eso te requiere una rápida atención. El paciente en crisis miasténica habitualmente tiene que ser sometido rápidamente a plasmaféresis, y si no lo hay, a lo que es la inmunoglobulina. Y ahí pueden observar la lista de medicamentos que no puede recibir un paciente con miastenia gravis. Son también sensibles a descompensarlos cuando les da infecciones diversas. Y ojo, me olvidaba decirles algo importante. También se puede asociar a enfermedades autoinmunes de otros órganos, y la más común es tiroides. Por eso a esos pacientes siempre se les hace el perfil tiroideo. ¿Ya? Se asocia a otras enfermedades autoinmunes. En caso de Jimena no tenía otra, felizmente. Y lo contrario, a veces los pacientes son sometidos a alta dosis de piridostigmina. Uno diría, ya debería estar mejor, pero a veces se agotan los receptores, se agotan la acetilcolina comienza a liberarse en tal forma que se da una crisis colinérgica, es decir, por exceso de acetilcolina. Y el paciente puede tener también dificultad para respirar. Se agotan los músculos y pueden simular una crisis miasténica. Bueno, y la diferencia, como dice ahí abajo, inoentosis palpebral. Y bueno, un bebé, miastenia congénita, no se lo olviden, madres con miastenia, tienen bebés, estos bebés reciben los anticuerpos de la mamá y pueden tener debilidad algunas semanas. Muy bien. Entonces, eso con respecto a miastenia gravis. Los otros dos puntos son bastante breves. Ya sé que están cansados porque vimos cesando como que a la mitad. ¿Ya? Así que despiértense, ya vamos a acabar. Si miastenia gravis era poco frecuente, pues la han
más infrecuente todavía. ¿Ya? Pero ahí está. Ahí va. Entonces, acá el problema, jóvenes, acuérdense, ya no sería aquí, sino ya, los receptores de calcio. Se alteran allí, los anticuerpos bloquean los receptores de calcio y eso impide la transmisión neuromuscular. ¿Ya? Ahí va, justo, y acuérdense, Carmelito. Mi grupo me decía, doctora, diga las fijas. Bueno, no sé si las fijas, pero hay un montón de preguntas con eso. Ya, dice, es 10 veces menos común que la miastenia gravis, justo lo que les acabo de decir, no les engañaron. Ya, y, esto es importantísimo, está asociado a un síndrome paraneoplásico, se considera un síndrome paraneoplásico. Por eso dice allí, 60% de casos asocia a un carcinoma pulmonar de células pequeñas. Y es bien difícil diagnosticarlo al mérito. Se parece un poco a la miastenia gravis también, tiene algunas diferencias, pero como que el proceso es más crónico y larvado. El paciente está débil, pero no suele llegar pues, a una crisis de manera frecuente. Entonces pasa por un paciente que tiene debilidad de manera persistente. Siempre se debe diagnosticar el cáncer y, ojo, puede ser también idiopático, o sea, no se sabe la causa, pero siempre es adquirido. Como pueden ver ahí, la clínica también es de debilidad en tronco, miembros inferiores, cintura pélvica, y empeora durante el esfuerzo físico. También puede haber síntomas autonómicos. Ahí lo pueden ver, sequedad de boca, constipación, impotencia y urgencia miccional. Y ahí lo que dice es importante. Cuando le hacen el test de estimulación repetitiva, a diferencia de la miastenia gravis que había un electrodecremento, aquí se va a ver un aumento temporal de la fuerza. Y eso se le llama fenómeno de facilitación. Facilitación. ¿Ya? Como pueden ver acá, el potencial de acción muscular primero empieza chiquitito, de baja amplitud, y más bien luego aumenta. Pero ojo, eso es temporal. Por eso igual va a haber debilidad. También se tienen que hacer dosajes de anticuerpos, al igual que en la miastenia gravis, en este caso contra canales de calcio. Y pueden ver ahí pues el estudio de estimulación repetitiva. Acá sí no está asociado a timoma, así que no hacemos tomografía de tórax. Pero los exámenes habituales son el dosaje sérico de anticuerpos y la estimulación repetitiva. En este caso, el tratamiento también puede incluir piroxicmina, pero más que nada se usa la 3,4-diaminopididina, que es un compuesto que bloquea los canales de calcio, haciendo que queden abiertos más tiempo para mejorar su función. Y bueno, si está asociado a un carcinoma pulmonar, tendría que darse el tratamiento subyacente, ¿no? Eso es con apoyo del área de oncología. Ya ven, fue chiquita. Y en cuanto al botulismo, ¿alguien sabe qué es el botulismo? Es mío, ¿no? Unas miradas bien. Ahí está, él sabe. Ahí está, ya lo vi. Está desesperado por hablar. Mira, el botulismo es una enfermedad causada por una toxina, que es la toxina botulínica, que la produce una bacteria anaerobia gran positiva, que es el Clostridium botulinum. Ahí está fácil eso. Entonces, ¿cómo se contaminan las personas? ¿Cómo se contagian? A través de ingestión de la toxina principalmente, cuando consumen alimentos o aguas contaminadas. ¿Ya? También se puede contagiar a través de heridas, ¿no? De agua, charcos contaminados. Porque recuerden que lo que dejan estas bacterias son las esporas. Y estas esporas luego se van desarrollando y generan la toxina, que es lo que generalmente va a alterar la unión neuromuscular y genera una debilidad, una paraplegia flácida o cuadriparesia flácida. Clínicamente, como pueden ver allí, se da la debilidad 12 a 36 horas después de la ingesta, asociada a anorexia, náuseas, vómitos, y la parálisis flácida clásicamente va a ser descendente, ¿ya? A diferencia de Guillain-Barré, donde suele ser en sentido contrario, de abajo hacia arriba, ascendente, ¿ya? También compromete los músculos respiratorios, por eso puede haber disartria, disfagia, tosis, visión borrosa y diplopía. ¿Cómo lo diferencian de una miastenia gravis? Porque el botulismo, cuando hay una intoxicación, va a ser agudo,
o evoluciona rápidamente en horas, a diferencia de la miastenia. Pupilas no reactivas, puede haber una alteración también a nivel pupilar. Todo lo que es fenómenos autonómicos. Parálisis facial, cuello, tronco y extremidades. Es una parálisis total, parálisis flácida, aguda, descendente, no se olviden de esa edad, descendente. Bueno, el tratamiento obviamente es darle soporte al paciente para que tolere el tiempo en que están paralizados los músculos y la antitoxina, ¿Y en dónde más se utilizará la toxina botulínica? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Solo genera enfermedad? ¿Ah? Es parte de un tratamiento. La toxina botulínica actualmente se utiliza, a ver si genera que el músculo esté flácido, ¿en qué patología nos podría ayudar? Lo contrario. O sea, si lo que hace la toxina botulínica es parálisis flácida. Entonces la toxina botulínica actualmente se utiliza como tratamiento en patologías que generen espasticidad. Por ejemplo, pacientes con esclerosis múltiple que están espásticos, pacientes con parálisis cerebral infantil, ya que tienen espasticidad, y en distonías también, pacientes que tienen algunas distonías, blefarospasmo, utilizan la toxina botulínica para poder relajar los músculos. En el tétanos, como tratamiento no, el tétanos es una enfermedad aparte donde hay contracción, pero no lo utilizan en ese momento. La toxina botulínica es para patologías crónicas netamente musculares, ¿ya? Entonces, como dice ahí, es una neurotoxina que actúa en las uniones neuromusculares, bloquea la liberación de acetilcolina, y como ven ahí ese dibujito que intenta hacer una mnemotecnia, la toxina A y B, la que se utiliza en forma terapéutica en medicina para ciertas patologías, ¿ya? Solo que es algo costoso. Bueno, aquí entonces recordar que pueden haber, que las parálisis son simétricas, ¿ya? Los pares craneales, y luego se sigue de la parálisis descendente bilateral. Como es toxina, no genera fiebre en este caso, tampoco hay déficit sensitiva, solo la visión borrosa. La frecuencia cardíaca a veces puede comprometerse, pero por lo general es normal, y el individuo siempre se mantiene consciente, o sea, no genera encefalopatía. Y eso es bastante crítico, pues, para los pacientes que padecen esta forma de presentación. Muy bien, jóvenes. Un poquito largo, pero traté de hacerlo lo más ameno posible. Jimena se los agradecerá. Gracias. ¿Alguna duda?